En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos, hermanos, al estudio bíblico. Estamos en el capítulo 7 del libro de Juan, es decir, el Evangelio. Estamos en los momentos en que el pueblo está dividido. Unos creen que Jesús es el Mesías, otros creen que no. Hay varios criterios y opiniones respecto a la procedencia de Jesús. Hay algunos escépticos que dicen, no sabemos de dónde va a venir el Mesías, aunque la Biblia habla expresamente de que el Mesías tenía que nacer en Judea, en la provincia de Judea, en la aldea de Belén. Y habían varias opiniones. Entonces Cristo pregunta o dice, ¿y vosotros me conocéis? ¿Ciertamente me conocéis? Yo procedo del Padre. Cristo enfatiza no tanto el nacimiento físico, cuando él nació en Belén de Judea, sino que Jesús siempre señala más atrás su procedencia. Él viene de Dios. Mi Padre me envió. Yo conozco al Padre, ustedes no lo conocen. Ustedes no saben de mi procedencia. Ustedes no saben que yo soy divino, porque este libro habla de la divinidad de Cristo, la deidad de Cristo, que Él es la segunda persona de la Trinidad, que Él es Dios hecho carne, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces Jesús habla de su procedencia. Él dice, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Yo no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Está hablando de cómo Cristo fue enviado por el Padre para tomar forma humana en el vientre de una mujer israelita llamada María. Y cómo Jesús nació para cumplir las profecías en un lugar específico, en una aldea, la aldea de Belén. Y allí nació Jesús y ahí está el relato. Mucho de esto no lo conocía el pueblo, había mucha ignorancia en el pueblo y también había mucha ignorancia en los dirigentes de Israel. Era un pueblo que no tenía un buen criterio y concepto del valor de la palabra de Dios. Habían muchas tradiciones de hombres, habían muchas interpretaciones completamente erradas y antojadizas de las Sagradas Escrituras. Era una época donde se hacía énfasis en las tradiciones y criterios humanos y no se le daba la importancia a la palabra del Señor. Cristo dijo, por vuestras tradiciones invalidáis la palabra de Dios. Y ahora estamos aquí donde los judíos, al ver que se habla mucho, se murmura, se dice mucho respecto a Jesucristo, a sus milagros, a su procedencia, a su mesiasgo, entonces los dirigentes envían policías, guardias. Entonces los envían, dice en el verso 32, hermanos. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para prenderle.
pero no lo prendieron. No era el tiempo de Dios. Dios es soberano. Dios ejerce autoridad, poder en la historia humana, en la historia del pueblo de Israel y en la historia de todos los pueblos y naciones del mundo. Entonces Cristo habla a los judíos, pero los judíos envían autoridades para capturar al Señor. Estos alguaciles llegaron donde estaba Jesús, que casi siempre estaba rodeado de discípulos y de personas que estaban escuchando sus enseñanzas. Entonces estos alguaciles no podían irrumpir así violentamente, sino que llegaron, se quedaron esperando a que Jesús terminara sus enseñanzas. Pero a medida de que ellos escucharon las enseñanzas, fueron dándose cuenta de que de los labios de Cristo salía la verdad. Quedaron fascinados, maravillados de la sabiduría y de la gracia con que Jesús hablaba. La palabra de Dios entró en estos alguaciles y cuando Jesús terminó sus enseñanzas, los alguaciles regresaron a aquellos que los habían enviado con las manos vacías. Y entonces les preguntaron que qué pasaba, por qué no lo habían traído. ¿Y cuál fue la respuesta de estos alguaciles? Dijeron, nunca hombre alguno ha hablado como este hombre. Pero detrás de todo esto es Dios obrando, ¿verdad? Cristo dijo respecto a este incidente de que lo querían capturar, dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió, es decir, moriré, resucitaré y subiré al cielo. Eso es lo que está diciendo. Me buscaréis, dice, y no me hallaréis, porque Jesús está sentado a la diestra de Dios, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir, excepto aquellos que hemos creído en Él. Cuando muramos y cuando Cristo venga, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, dará órdenes y nosotros vamos a resucitar y estaremos con el Señor. Pero como Jesús está hablando a la gente contemporánea de Él, Él está diciendo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Pero me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Entonces el Señor está hablando precisamente de su muerte, sepultura, resurrección y ascensión al cielo. Y allí ustedes no pueden venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no lo hallaremos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos? ¿Se irá a predicar el evangelio fuera de los límites geográficos de Israel? ¿Se irá a los griegos? ¿Se irá a otras naciones? ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis? Y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. No entendieron. Habían muchas cosas que el Señor dijo, reveló y enseñó que la gente no tenía capacidad de comprender. Están escritas aquí en este libro de Juan, porque en este libro de Juan se enfatiza una y otra vez la procedencia divina y celestial de Cristo, como Cristo, que es Dios, descendió del cielo a esta tierra a visitar al hombre, a tomar la forma humana y a morir en un sacrificio vicario
y expiatorio por nuestros pecados. Entonces ellos siempre hacían esta clase de preguntas. Decían, ¿será que se va a ir a otra nación a predicar? Porque dice que a donde él va nosotros no podemos ir. Otros decían, ¿será que se va a suicidar? Entonces Jesús está señalando su procedencia. En el verso 37, en el último día de la fiesta, en el último día el gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Las fiestas, amados hermanos y hermanas, las fiestas eran como parábolas. Las fiestas judías eran eventos proféticos que hablaban de eventos del futuro. Todas las fiestas señalaban a Cristo. En una de esas fiestas, los sacerdotes judíos tomaban agua de un arroyo llamado Cedrón y en un acto ceremonial tomaban agua y la derramaban sobre el patio del templo. Cuando se está haciendo esta ceremonia, Jesús está allí presente. La fiesta es un recordatorio de cómo Dios proveyó el precioso líquido en el desierto y cómo Dios cuidó y proveyó lo suficiente para preservar la vida de su pueblo. Ahora, ese Dios que preservó la vida física del pueblo de Israel en muchas ocasiones y en el desierto, cuando le dio agua de beber de la roca, la cual Moisés le hablaba, ahí está presente, porque esa roca representa a Cristo. Cristo es el agua viva y Cristo es la luz de los hombres. Entonces, cuando se realiza esta ceremonia, ahí está presente el Dios que descendió del cielo para hablarle directamente a su pueblo Israel. Entonces el Señor alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aquí el Señor está explicando que aquel rito es un rito lleno de símbolo, de significado espiritual, y que el significado espiritual más importante es que así como el agua física sacia la sed física del cuerpo humano y preserva la vida del cuerpo humano, así también Dios preserva y da vida espiritual a todo aquel que cree en su Hijo Jesucristo, que está presente en ese momento de la ceremonia. Él levanta la voz y dice, el que tenga sed, ya no una sed física de agua física, sino una sed espiritual. El que tenga sed espiritual, venga a mí y beba. Venga a mí y beba. Venir a Cristo y beber de Cristo es lo mismo que creer en Él. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
Entonces el Señor menciona precisamente las profecías del Antiguo Testamento, que el Nuevo todavía no había sido escrito. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando habla en plural y dice ríos, está hablando ciertamente de la abundante y poderosa vida espiritual que van a recibir todos aquellos que vengan a Cristo, que acudan a Cristo, que beban de Cristo y que creen en Cristo. Amigos, si usted cree en Cristo, si usted viene a Cristo, si usted tiene sed espiritual, si usted tiene el anhelo y el deseo de tener vida eterna, que sus pecados sean perdonados, usted tiene que venir a Cristo. Venir a Cristo es lo mismo que creer en Cristo. Usted debe de creer en Cristo. Como dice aquí el mismo Señor, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Lo que está diciendo el Señor es que Él ha venido no solamente para perdonar nuestros pecados, sino que Él nos va a dar su Espíritu si creemos en Cristo, y que el Espíritu es Dios mismo. El Espíritu es el Señor. Tendremos la vida espiritual de Dios y de nuestro interior correrán ríos de agua viva. El Señor dijo en otra ocasión que Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Usted y todos los creyentes, usted amigo, amiga y todos los creyentes, participamos de esa vida maravillosa, abundante, poderosa que Dios concede a todos aquellos que depositan su fe en la persona de Jesucristo y le reciben como el Señor de sus vidas y como el Salvador, como aquel que puede perdonar nuestros pecados con su sangre que derramó en la cruz. Yo le invito pues a usted, amigo y amiga, le invito a recibir a Cristo como su Señor y Salvador para que de su interior corran ríos de agua viva, para que de su interior experimente una nueva vida maravillosa, poderosa, llena de virtud, porque es la vida del Cristo que ha resucitado. Dios le bendiga, Dios le guarde. Lo espero mañana para que continuemos los estudios de estas enseñanzas del libro de Juan. Hasta mañana. Dios le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.